Han pasado casi 2 años desde el incidente, así que intentaré relatar los eventos lo mejor que pueda, aunque he tratado de olvidarlo desde entonces. Solo un aviso para aquellos que no se llevan bien con los espacios largos y estrechos. No recomendaría trabajar en el tipo de establecimiento donde ocurre esta historia. Después de graduarme de la universidad, pasé casi un año completo solicitando empleos en la industria de los medios, específicamente en cine y televisión. Casi había perdido la esperanza hasta que un día mi mamá me informó que se necesitaban ingenieros de campo para trabajar en turnos nocturnos durante un periodo de 2 a 3 meses en la empresa donde ella trabajaba y que estaban buscando solicitantes. Al principio era un poco escéptico, ya que no tenía experiencia previa en eso y la informática no era precisamente mi campo deseado, pero me aseguró que sería manejo manual, como quitar y reemplazar cables, y que debería enviar mi currículum. Sonaba lo suficientemente simple. Además, la tarifa por hora era demasiado buena para ser verdad, y además podía seguir solicitando empleos en los medios mientras ganaba algo de dinero. Todo parecía lógico en esta etapa, así que sin dudarlo apliqué. 3 semanas después, tuve la suerte de ser aceptado y comencé mis 2 turnos de trabajo de 8 horas al día a la semana. Empezó bastante bien, accediendo al salón de datos para revisar los marcos de cableado y manejar cables. Un trabajo muy tranquilo. El salón de datos en sí podía ser ligeramente inquietante a veces. Las luces superiores en cada pasillo eran sensores de movimiento y se apagaban cada 5 minutos, dependiendo de tu proximidad, dejando solo parches de pura oscuridad. También podías acostumbrarte tanto al sonido del aire acondicionado que eventualmente lo ignorabas, haciendo que los ruidos de otros lugares fueran más evidentes. Además, de vez en cuando te llevabas un susto al chocar con alguien en los pasillos. Esto no me molestó mucho al principio. Siendo un entusiasta de las películas de terror, se necesita mucho para asustarme. Sin embargo, aproximadamente un mes después de comenzar el trabajo, las cosas comenzaron a ponerse muy inquietantes. Estaba trabajando en uno de los turnos nocturnos con Mick, un colega. Mick era un buen tipo, un hombre de familia de unos 40 y tantos o 50 y tantos, alto y muy fácil de llevar. Sería justo decir que cuando trabajábamos juntos, me sentía muy seguro. Tuvo que irse temprano ya que tenía hijos que cuidar. Le aseguré que estaría bien solo y que tenía suficiente para mantenerme ocupado durante el tiempo restante. Unos 15 minutos después de que Mick se fuera del salón, estaba trabajando con algunos marcos de cableado cuando comencé a escuchar un ruido extraño proveniente del extremo oscuro del salón. Podía distinguir que era algo entre un paso y un trote, con un ritmo incómodo. Giré la cabeza en la dirección del ruido antes de llamar. «Mick, ¿eres tú?» No hubo respuesta. Para entonces, el sonido había cesado. Dejé los cables que estaba sosteniendo, saqué mi linterna de bolsillo y me dirigí hacia la esquina lejana, con las luces de arriba iluminando el camino detrás de mí. Cuando llegué al final, no encontré nada. No había señales de que alguien hubiera estado allí. A pesar de la naturaleza desconcertante de la situación, lo dejé pasar y di por terminado el día. La semana siguiente volví al trabajo. Me informó Carl, el guardia de seguridad, que Mick no estaría esa semana debido a asuntos familiares y que trabajaría solo. Al principio, me pareció sospechoso, pero confié en su palabra y continué con mi turno. Diría que pasé unas buenas 4 horas en el salón de datos. Fue durante esas 4 horas que escuché un sonido familiar proveniente del extremo cercano del pasillo. Era el ruido de pasos trotando. Lo que siguió a continuación fue aún más inquietante. Solo puedo describirlo como un bajo casi demoníaco. ¿Qué demonios?, pensé. Me acerqué lentamente y en silencio al pasillo con mi linterna en mano y un escalofrío recorriendo mi columna. Una vez que llegué al pasillo, miré alrededor de la esquina para ver qué había en el otro extremo. Solo había oscuridad hasta que encendí la linterna y la levanté para revelar algo sorprendente. Lo que vi, aunque solo por medio segundo, fueron un par de patas traseras delgadas.
El escalofrío en mi columna se intensificó de repente antes de que las patas se movieran hacia un lado y desaparecieran de la vista. No hubo tiempo para que distinguiera mucho más que eso. Procedí a caminar rápido, luego a correr por el pasillo con las luces de arriba iluminando detrás de mí. Llegué al final del pasillo, pero no encontré nada. En un estado de desconcierto abrumador, me dirigí a la oficina de seguridad y llamé a la puerta. Carl abrió con una leve preocupación en su rostro y me preguntó: «Oye, hombre, ¿todo bien? ¿Pasa algo?» «Carl, escucha, ¿ha habido alguien más en el salón de datos aparte de mí? Porque estoy seguro de que vi a alguien o algo allí conmigo», respondí nerviosamente. «No, he estado mirando estos monitores todo este tiempo y nadie más ha entrado o salido de allí». Pasé el resto del día en las oficinas principales tratando de calmarme. Durante el trayecto a casa, tenía muchas preguntas rondando por mi mente. ¿Qué exactamente vi? ¿Era mi imaginación? ¿Era real? Si era real, ¿por qué una criatura así estaría rondando en un ambiente tan tecnológico? Y si de hecho era real, ¿por qué las luces de arriba no lo iluminaban? Simplemente no tenía sentido. Ojalá pudiera decir que todo terminó ahí, pero desafortunadamente ese no fue el caso. Contra mi mejor juicio, decidí trabajar el siguiente turno. Puede que haya parecido imprudente en ese momento, pero necesitaba cada centavo que pudiera ganar. Además, era el último turno de la semana laboral y tendría varios días libres para relajarme después. Ojalá no hubiera ido esa noche. A pesar de lo que había visto antes, no estaba preparado para lo que estaba por venir. Volvería a trabajar solo, ya que Mick seguía ausente por asuntos familiares. Al entrar en el salón de datos, tuve una idea. Si iba a trabajar solo, quería la mayor cantidad de luz posible. Comencé a recorrer cada pasillo desde mi extremo, pensando que tendría suficiente luz para durar quizás 15 a 20 minutos hasta la próxima vuelta. Pero luego, ni siquiera habiendo recorrido una cuarta parte del camino, me di cuenta de algo. Desde ese punto en adelante, ninguna de las luces se encendía. Estaba tanto sorprendido como confundido. Después de unos minutos de reflexionar, tonto de mí, lo dejé pasar y continué deshaciendo cables en uno de los marcos de la esquina, ya que había suficiente luz allí para poder trabajar. Había pasado una hora sólida en ese punto y las cosas parecían ir bien a pesar de la falta de luz. Sin embargo, solo unos momentos después, mis oídos captaron un sonido muy perturbador, uno demasiado familiar. Lo sentí como un golpe en el estómago. Era el ruido de ronroneo demoníaco y trote, pero más fuerte esta vez. Me aferré al marco de cableado mientras temblaba de miedo. Lo que vi a continuación me atormentará hasta el día en que muera. Estúpidamente, por curiosidad mórbida, asomé la cabeza al costado del marco y vi algo parado en la esquina lejana del pasillo exterior. Allí, en la penumbra, estaba la silueta de una figura con esas delgadas patas traseras, un torso superior ancho y musculoso, y un par de ojos rojos brillantes mirándome directamente. Sentí como si un yunque hubiera caído y aplastado mi caja torácica mientras permanecía paralizado. Luego, después de unos segundos, la criatura comenzó a acercarse a mí con pasos temblorosos. No podía moverme en ese momento, ya que todavía estaba paralizado por el miedo. La criatura solo pudo avanzar hasta la mitad antes de que finalmente reaccionara. Salí corriendo por el salón, bajé por el pasillo, pasé por la oficina de seguridad y salí por las puertas principales. Me metí furiosamente en mi coche, arranqué el motor y conduje a casa como un hombre sin nada que perder. Mi madre aún estaba despierta cuando llegué. Inmediatamente notó una expresión de terror en mi rostro y comenzó a temer lo peor mientras me tambaleaba al entrar. Le conté todo y poco a poco me calmó, diciéndome que lo investigaría a la mañana siguiente. Al día siguiente, después de unas horas interminables sin dormir, nos informaron nuevamente por Carl que yo era la única persona trabajando en el salón esa noche. Aún sintiéndome intranquilo por este asunto, decidí ese día tirar la toalla y renunciar a mi trabajo en la empresa,
No había forma en el infierno de que volviera allí. Desde entonces, he tenido la suerte de conseguir un trabajo como ingeniero de sonido para una compañía de producción local y he recibido algo de asesoramiento a petición de mi madre. Disfruto del trabajo que hago ahora y el ambiente es refrescantemente agradable. Las supuestas alucinaciones han cesado por algún tiempo. Hasta el día de hoy, el significado detrás del incidente sigue siendo incierto. Supongo que algunas cosas es mejor dejarlas así. Crecí en un pequeño pueblo minero de carbón en Kentucky durante principios de los 90. El pueblo cayó en tiempos difíciles cuando la mina de carbón cerró. La mina era lo que mantenía el pueblo en funcionamiento, y después de su cierre, mucha gente se mudó, dejando bloques enteros de casas vacías. Para finales de los 90, el lugar se había convertido en un pueblo fantasma. Mi familia, junto con unas pocas otras, fuimos los únicos que quedamos. Mi mejor amigo Randy y yo solíamos recorrer las casas vacías y hacer travesuras. No debíamos tener más de 11 años en ese entonces. Solíamos jugar al escondite en una casa que estaba al final de un callejón sin salida. Esta casa en particular había estado vacía incluso antes de que la mina cerrara. Y después de hacer algunas investigaciones como adulto, descubrí que había sido devastada por un incendio en 1978 que mató al anciano que vivía allí. Elegimos esta casa porque se destacaba como una espina en medio del vecindario abandonado. Era la única de 2 pisos en la cuadra y tenía un aspecto podrido, con un lado completamente carbonizado por los daños del incendio. Su apariencia espeluznante era la razón por la que elegimos jugar dentro de ella. No pensábamos realmente en el peligro potencial de caer a través de suelos podridos o respirar el moho tóxico que, sin duda, cubría sus cimientos. Siendo los niños ingeniosos que éramos, la apodamos la Mansión Encantada. Un día Randy y yo montamos nuestras bicicletas hasta la Mansión Encantada para un juego de escondite. Queríamos que nuestro amigo mutuo, Kyle, se uniera a nosotros, pero su madre estaba siendo estricta ese día, así que no pudo venir. Pronto llegamos a la casa, escondimos nuestras bicicletas en unos arbustos y luego entramos. Como Randy había sido el que se escondió la última vez, era mi turno de esconderme. Él esperó junto a la puerta principal y contó hasta 100 mientras yo buscaba un escondite. Elegí esconderme en el sótano. El sótano era un área muy oscura que olía a moho y madera podrida. No estaba exactamente prohibido, pero nunca lo elegíamos como lugar para escondernos por el olor. Pero ese día quería darle a Randy un buen desafío. El sótano estaba completamente bajo tierra, no tenía ventanas. La única luz que entraba era a través de la puerta abierta en la parte superior de las escaleras. En algún momento, la puerta había sido removida de sus bisagras, así que simplemente pasé por el marco abierto y descendí las escaleras hacia el oscuro sótano. Lo único que podía ver era un viejo escritorio inclinado directamente frente al descanso, así que decidí esconderme debajo de él. Afortunadamente, el escritorio tenía varios agujeros por los que podía ver, así que podía vigilar la escalera. Después de unos 30 minutos de espera en la oscuridad, escuché a alguien moverse en el piso de arriba antes de que una figura apareciera en la parte superior de las escaleras. No podía ver muy bien desde mi escondite, pero la figura parecía demasiado alta para ser Randy. La persona simplemente se quedó allí. Lo único que recuerdo claramente es que parecía llevar una chaqueta larga con capucha. La silueta eventualmente comenzó a descender las escaleras de madera. Esta próxima parte es difícil de relatar porque no estoy seguro de cómo ponerla en palabras exactamente. La figura parecía transformarse a medida que bajaba las escaleras. Pasó de parecer un hombre a una enorme araña con varias patas alargadas que brotaban de su cuerpo. Rodaron por mi rostro mientras me tapaba la boca para ahogar los sollozos incontrolables al mirar la horrible forma que ahora estaba a solo unos metros del escritorio.
Parecía algo sacado directamente de una pesadilla. La cosa araña miró el escritorio antes de girar y desaparecer en el oscuro sótano. Tan pronto como desapareció de la vista, me oriné. No es una metáfora. Literalmente me oriné, y no me avergüenza admitirlo. Después de unos 5 minutos sentado en la oscuridad, algo sucedió que nunca olvidaré. Desde algún lugar dentro del oscuro sótano, una voz ronca me habló. «Por favor, sal de mi casa, joven». Corrí fuera de allí tan rápido como pude. En segundos, salí por la puerta principal y vi a Randy en su bicicleta sonriéndome. «Ja, sabía que estabas en el sótano. No iba a bajar allí para que pudieras saltar y asustarme. ¿Te has meado encima?» No le dije una palabra, solo agarré mi bicicleta y salí disparado, con Randy siguiéndome y haciendo bromas sobre la mancha en mis pantalones. Cuando llegamos a mi casa, intenté explicarle todo lo que había pasado. Por supuesto, no me creyó ni una palabra y seguía burlándose de mí por haberme meado. Durante todos estos años pensé que todo esto estaba solo en mi cabeza. Tal vez me quedé dormido debajo de ese escritorio y tuve una pesadilla, hasta que escuché una serie de historias en este canal sobre algo llamado el monstruo de las piernas largas. En casi todas las historias, primero aparece como un hombre con capucha y luego toma la forma de una criatura parecida a una araña gigante. Los avistamientos han ocurrido principalmente en el noreste de Estados Unidos. No estoy del todo seguro de si lo que encontré era la misma criatura, pero las similitudes son difíciles de ignorar. Al crecer, siempre fui un poco escéptico cuando se trataba de historias de encuentros críptidos, sucesos paranormales y similares. Las encontraba entretenidas, pero nunca las tomé en serio. Además, nunca he sido de asustarme fácilmente. No me afectan las películas de terror ni ningún tipo de medio que supuestamente sea aterrador. Sin ofender, por supuesto, tío Unit. Sin embargo, esta perspectiva ha sufrido un cambio importante recientemente. Algo me sucedió la otra noche que me ha obligado a reconsiderar mi negación de toda la vida. Esta es la primera vez que realmente he sentido miedo en muchos años. Probablemente estés esperando que te dé una introducción y te cuente sobre algo que vi. Y sí, así suelen ir estas historias, y admitiré que la mía sigue esa misma fórmula. Pero créeme cuando te digo que este no es tu encuentro promedio con una criatura. Lo que vi esa noche no encaja en la categoría de Skinwalker, Wendigo o Bigfoot. Llegué a esta conclusión después de hacer horas de investigación. Relataré lo que pasó. Vivo en una zona boscosa en Manitoba, en una casa de una sola planta que heredé de mi abuelo. El pueblo más cercano es St. Andrews, que está a unos 30 minutos. Mi vecino más cercano está a al menos 2 millas de distancia. Crecí en Ottawa y viví en Calgary durante un tiempo, así que estoy familiarizado con la vida en las grandes ciudades, y digamos que estaba más que feliz con este cambio. Trabajo en un empleo remoto para una empresa con sede en Winnipeg. Llevo una vida tranquila con mi Golden Retriever llamada Roxy. Era alrededor de la 1 de la mañana y estaba viendo un programa de lucha libre antiguo, comenzando a quedarme dormido, cuando escuché algo afuera. Sonaba como un puma muy enfadado, y de inmediato me desperté. Roxy no es exactamente un perro guardián, para ser honesto. En cuanto escuchó ese ruido, se escondió debajo de mi cama y empezó a gemir. «Gracias por la ayuda, Roxy», dije mientras agarraba mi escopeta del armario. Decidí salir y echar un vistazo. No quería dispararle a nada si no era necesario. No había nubes en el cielo esa noche, así que la luz de la luna era lo suficientemente brillante como para ver a larga distancia. Tan pronto como salí, sentí que algo estaba mal. Todo lo que vi fue una pared de árboles dividida por mi camino de tierra, pero sabía que no estaba solo. Podía sentir que algo me estaba observando desde las sombras. No sé qué me pasó, pero puse unos cuantos cartuchos extra en mi Remington. Me puse las botas, agarré mi linterna de clip y me adentré en el bosque.
No puedo explicar por qué decidí ir a esos bosques. No pasa mucho por aquí, y supongo que estaba buscando un poco de emoción. Incluso de noche, conocía bien estos bosques. Como mencioné antes, la luz de la luna era bastante brillante. Sin embargo, eso no importaba una vez que entré en el bosque. Era como entrar en una cueva oscura. Pronto estaba abriéndome camino por el bosque, iluminando con mi linterna entre las filas de árboles. No vi nada, pero esa sensación terrible nunca desapareció. Después de unos 20 minutos, finalmente comencé a regresar. Si había algo ahí fuera, no se estaba mostrando. Más tiempo ahí fuera, más me daba cuenta de lo estúpida que era esta idea. Así que me di la vuelta para regresar cuando escuché lo que sonaba como una ramita rompiéndose cerca. ¿Quién está ahí?, grité mientras apuntaba con mi escopeta. Podía ver lo que parecía ser una cabeza asomándose detrás de un árbol cercano, con una mano cubierta de sangre envuelta alrededor del tronco. «Te veo, sal de detrás del árbol». Lo que salió a la luz era tan horripilante que sentí bilis subiendo por mi estómago y tuve que inclinarme rápidamente y vomitar. Lo que estoy a punto de contarles va a parecer inverosímil, por decirlo menos, pero voy a intentar describir lo que vi. Imaginen un humanoide alto y desnudo con 3 cabezas cosidas juntas, como un experimento quirúrgico andante. Una de las cabezas en los extremos parecía ser de una mujer, mientras que la opuesta era de un hombre. Sin embargo, la del medio claramente no era humana. Solo lo miré un par de segundos más, antes de vaciar todos los cartuchos de mi escopeta en su dirección. Recuerdo que se tambaleó después del primer o segundo disparo antes de desaparecer entre los árboles. Entonces, me di a la fuga. Tomé una ruta alterna de regreso a mi casa porque, técnicamente, tenía que dirigirme en la misma dirección en la que había visto desaparecer a la criatura, y sin cartuchos restantes, era una experiencia angustiante. Afortunadamente, conocía bien el camino y llegué a mi casa 15 minutos después. Tan pronto como pisé mi porche delantero, volví a escuchar ese horrible sonido. Corrí dentro y cerré todas mis puertas con llave. Luego me atrincheré en mi habitación con Roxy. Durante los siguientes días, viví en un estado constante de paranoia. Instalé rejas en mis ventanas y compré un sistema de seguridad con cámaras que vigilaban mi jardín delantero y trasero. Nunca pensé que necesitaría algo así aquí, pero aparentemente, la vida está llena de sorpresas. No quiero especular demasiado sobre lo que vi esa noche porque me haría sonar aún más loco de lo que ya parezco, pero terminaré con una nota críptica, una que puede ser verificada. Hoy es 29 de agosto y este incidente ocurrió hace unas 2 semanas. El día después de mi encuentro, la policía descubrió un cuerpo no identificado en los bosques cerca de la autopista 9, fuera de St. Andrews. Enlazaré el artículo. La causa de la muerte es indeterminada y la policía no está compartiendo muchos detalles en este momento, pero algo me dice que esto está conectado y tengo curiosidad por saber si a la víctima le falta la cabeza. Esto me sucedió alrededor de finales de febrero o principios de marzo. Mis padres ya no están juntos y, desafortunadamente, mi hermana Emily vive con mi papá mientras yo me quedo con mi mamá. Es una situación muy difícil y estoy bastante seguro de que algunas personas en la audiencia han pasado por algo similar. A riesgo de sonar sentimental, atesoro el tiempo que tengo con mi hermana. La noche en cuestión estábamos en la casa de papá. Él estaba dormido y nosotras estábamos aburridas, así que decidimos salir y encontrarnos con unos amigos en el parque local. Eran alrededor de las 11:00 p.m. El parque estaba ubicado junto a un bosque enorme y no muchos niños jugaban allí después del anochecer por esa razón. Recuerdo que cuando Emily y yo éramos niñas, nuestro abuelo nos llevó aquí y nos contaba historias. Recuerdo que nos habló sobre los skinwalkers, criaturas cambiaformas del folclore nativo americano. Una vez vi uno mientras estaba en el ejército.
Estábamos en un ejercicio de entrenamiento en el desierto una noche. Me seleccionaron para la guardia y tenía que vigilar el campamento mientras el resto de mi pelotón dormía en sus tiendas. Durante mi patrulla, escuché un sonido de hojas moviéndose. Pensé que tal vez un coyote estaba husmeando buscando comida. Escaneé el área con mi linterna y al principio no vi nada. Luego escuché a alguien llorar y gritar. Sonaba como si alguien hubiera visto morir a su hijo o algo así. Como era un ejercicio de entrenamiento, no tenía arma. Me dijeron que despertara al sargento si escuchaba algo sospechoso, pero quería ver qué era primero. Tal vez uno de mis compañeros había recibido malas noticias ese día o estaba teniendo un colapso mental y salió de su tienda antes de perder el control. Lo he visto pasar antes. De todos modos, me acerqué al área con mi linterna y había un gran arbusto justo fuera del perímetro donde parecía provenir el llanto. Apagué mi linterna y me acerqué lentamente por detrás. Lo que vi al otro lado es algo que nunca olvidaré. A la luz de la luna, vi una criatura pálida y alta encorvada de espaldas a mí. Tan pronto como la vi, jadeé, revelando mi posición, y lentamente giró la cabeza hacia mí. Sus ojos tenían un brillo aterrador. Me retiré lentamente y corrí hacia la tienda del sargento, despertándolo para decirle que alguien estaba fuera de nuestro campamento. El sargento y yo peinamos el área durante 1 hora y revisamos todas las tiendas, pero no había señales de la criatura. Por supuesto, se lo describí como una persona porque no quería ser reprendido, pero sé lo que vi a la luz de la luna. Era algo inhumano. Volviendo al presente, por alguna razón estaba pensando en la historia de mi abuelo mientras subíamos la colina hacia el parque. Oye, ¿crees que eso que vio el abuelo hace todos esos años era real? No lo sé, tal vez, pero creo que estaba en Texas o algo así cuando pasó. Lo que sea que vio estaba lejos de aquí. No seas tan cobarde. Emily me empujó juguetonamente, pero fue un poco demasiado fuerte y terminé en el suelo. Cuando me levanté, miré hacia la línea de árboles que estaba a unos 20 metros. Ambos vimos una figura alta moviéndose entre los árboles. Tan pronto como la vimos, se detuvo y soltó un grito agudo y ensordecedor. Gritamos y corrimos tan rápido como pudimos de vuelta a la casa de papá. Todo el camino de regreso escuchamos algo moviéndose rápidamente a través del bosque, como si estuviera manteniendo el paso con nosotras. Antes de salir del bosque, ambas nos detuvimos para recuperar el aliento. Estábamos jadeando e inclinadas, pero algo nos hizo detenernos y olvidar lo agotadas que estábamos. Esta siguiente parte aún me da escalofríos mientras escribo. Desde algún lugar entre los árboles, escuchamos sollozos y llantos, el tipo de llanto lamentoso que escuchas en los funerales. Cuando llegamos a la casa de papá, Emily llamó a sus amigos para decirles que nos habían atrapado por escaparnos, lo cual no era cierto, pero necesitábamos una excusa. Sé esto, nunca volveré a esos bosques, pero pensándolo bien, tal vez no importe. Llámame loco, pero ¿y si esta criatura ha estado buscando a mi abuelo todos estos años y ahora que él se ha ido? ¿Qué tal si empieza a buscarnos a nosotros? Recientemente escuché una historia en este canal que me recordó una experiencia propia. Crecí en Buffalo, Nueva York, pero en 2003 me mudé a Kentucky para asistir a la Universidad Estatal de Kentucky. Después de instalarme, creí que había encontrado el lugar donde quería quedarme, permanentemente. Creo que es importante mencionar esto, porque no tenía reparos en buscar una relación a largo plazo allí, sabiendo que después de graduarme, comenzaría a establecer mi carrera y eventualmente compraría una casa en la ciudad cercana de Louisville. Comencé a salir con una chica después de 6 meses. No quiero compartir su nombre real, así que usaré el mismo nombre que escuché en la historia que me inspiró a compartir esta, Melissa. Es una historia bastante divertida sobre cómo nos conocimos. Tenía que hacer una investigación en la biblioteca ese día. Estaba leyendo una revista mientras iba allí y no estaba prestando mucha atención a por dónde caminaba. Ella estaba saliendo de la biblioteca,
y tampoco estaba prestando atención. Hay estos escalones angulares que tienes que subir para entrar en la biblioteca, así que, para no alargar la historia, chocamos y terminé cayendo de espaldas por los escalones con ella abrazándome. Terminamos en el suelo juntos, ella mirándome desde arriba. Lo siento mucho por eso. ¿Estás bien? Bueno, que me derribe una chica bonita no estaba en mi lista de cosas por hacer hoy, pero no me quejo. Oh, Dios mío, esto es tan embarazoso. Bueno, ya que literalmente te has caído para llegar a mí, ¿qué tal si salimos algún día? Soy Ryan, por cierto. Déjame interrumpir aquí y señalar que ella todavía estaba encima de mí y no había hecho ningún intento de levantarse. Soy Melissa y absolutamente, en ese momento, se convirtió en mi novia. Había querido iniciar una relación, pero nunca había perseguido nada hasta que literalmente se estrelló contra mí. Todo parecía encajar perfectamente después de eso. Melissa y yo nos llevábamos muy bien y teníamos horarios similares. Nuestras clases terminaban casi al mismo tiempo y normalmente nos encontrábamos para comer algo y luego caminábamos juntos de regreso a los dormitorios. Como dije, las cosas iban genial entre nosotros, pero después de 3 meses comenzaron a aparecer banderas rojas. Me pareció extraño que, a diferencia de la mayoría de los estudiantes, ella no parecía compartir su habitación con nadie más. Para ser honesto, eso es menos una bandera roja y más celos de mi parte, ya que tenía que compartir mi habitación con un antisocial llamado Jerry. 3 meses en nuestra relación, ella nunca me permitía pasar la noche y se ponía increíblemente a la defensiva cada vez que lo mencionaba. Melissa no compartía mucho sobre su pasado conmigo. Solía ser metódicamente vaga y muy general cuando hablaba de él. Me dijo que era originalmente de Syracuse, Nueva York, pero que su familia se mudó a Kentucky cuando ella tenía 7 años. Esa fue una de las cosas que nos unió. Ambos éramos del norte del estado de Nueva York. Fuera de estas rarezas, estar con Melissa era como un sueño hecho realidad, pero la cosa con los sueños es que en algún momento tienes que despertar. No podía sacudirme esta sensación en el estómago de que algo no estaba bien. Tenía que haber una razón por la que no quería que pasara la noche en su lugar. Una razón que tal vez no me gustaría descubrir. Comencé a pensar que estaba involucrada con otro hombre. Se acercaban las vacaciones de invierno y quería llegar al fondo de mis sospechas. Me da vergüenza admitir que la engañé un poco. Le dije que iba a regresar a Buffalo para pasar la Navidad con mis padres, lo cual era cierto. Pero le dije que mi vuelo saldría el día antes de lo que realmente estaba programado. Ella me llevó al aeropuerto y luego llamé a un taxi para que me llevara de regreso al campus. Me sentí mal por mentirle, pero tenía que saber por qué no quería que pasara la noche. Había la posibilidad de que la atrapara con otro hombre y hubiera un drama ruidoso en los pasillos del dormitorio, pero no tenía idea de lo que me esperaba esa noche. El dormitorio de Melissa estaba ubicado al final del pasillo en el 3er piso, justo al lado de una escalera de emergencia que se usaba solo para evacuaciones. La primera vez que fui a su dormitorio, accidentalmente tomé esta escalera en lugar de la principal. Su puerta del apartamento podía verse a través de la puerta de salida de esta escalera. Pucha, ¿ha habido alguien más en el salón de datos aparte de mí? Porque estoy seguro de que vi a alguien o algo allí conmigo. Respondí nerviosamente. No, he estado mirando estos monitores todo este tiempo y nadie más ha entrado o salido de allí. Pasé el resto del día en las oficinas principales tratando de calmarme. Durante el trayecto a casa, tenía muchas preguntas rondando por mi mente. ¿Qué exactamente vi? ¿Era mi imaginación? ¿Era real? Si era real, ¿por qué una criatura así estaría rondando en un ambiente tan tecnológico? Y si de hecho era real, ¿por qué las luces de arriba no lo iluminaban? Simplemente no tenía sentido. Ojalá pudiera decir que todo terminó ahí, pero desafortunadamente ese no fue el caso. Contra mi mejor juicio, decidí trabajar el siguiente turno. Puede que haya parecido imprudente en ese momento, pero necesitaba cada centavo que pudiera ganar. Además,
Era el último turno de la semana laboral y tendría varios días libres para relajarme después. Ojalá no hubiera ido esa noche. A pesar de lo que había visto antes, no estaba preparado para lo que estaba por venir. Volvería a trabajar solo, ya que Mick seguía ausente por asuntos familiares. Al entrar en el salón de datos, tuve una idea. Si iba a trabajar solo, quería la mayor cantidad de luz posible. Comencé a recorrer cada pasillo desde mi extremo, pensando que tendría suficiente luz para durar quizás 15 a 20 minutos hasta la próxima vuelta. Pero luego, ni siquiera habiendo recorrido una cuarta parte del camino, me di cuenta de algo. Desde ese punto en adelante, ninguna de las luces se encendía. Estaba tanto sorprendido como confundido. Después de unos minutos de reflexionar, tonto de mí, lo dejé pasar y continué deshaciendo cables en uno de los marcos de la esquina, ya que había suficiente luz allí para poder trabajar. Había pasado una hora sólida en ese punto y las cosas parecían ir bien a pesar de la falta de luz. Sin embargo, solo unos momentos después, mis oídos captaron un sonido muy perturbador, uno demasiado familiar. Lo sentí como un golpe en el estómago. Era el ruido de ronroneo demoníaco y trote, pero más fuerte esta vez. Me aferré al marco de cableado mientras temblaba de miedo. Lo que vi a continuación me atormentará hasta el día en que muera. Estúpidamente, por curiosidad mórbida, asomé la cabeza al costado del marco y vi algo parado en la esquina lejana del pasillo exterior. Allí, en la penumbra, estaba la silueta de una figura con esas delgadas patas traseras, un torso superior ancho y musculoso, y un par de ojos rojos brillantes mirándome directamente. Sentí como si un yunque hubiera caído y aplastado mi caja torácica mientras permanecía paralizado. Luego, después de unos segundos, la criatura comenzó a acercarse a mí con pasos temblorosos. No podía moverme en ese momento, ya que todavía estaba paralizado por el miedo. La criatura solo pudo avanzar hasta la mitad antes de que finalmente reaccionara. Salí corriendo por el salón, bajé por el pasillo, pasé por la oficina de seguridad y salí por las puertas principales. Me metí furiosamente en mi coche, arranqué el motor y conduje a casa como un hombre sin nada que perder. Mi madre aún estaba despierta cuando llegué. Inmediatamente notó una expresión de terror en mi rostro y comenzó a temer lo peor mientras me tambaleaba al entrar. Le conté todo y poco a poco me calmó, diciéndome que lo investigaría a la mañana siguiente. Al día siguiente, después de unas horas interminables sin dormir, nos informaron nuevamente por Carl que yo era la única persona trabajando en el salón esa noche. Aún sintiéndome intranquilo por este asunto, decidí ese día tirar la toalla y renunciar a mi trabajo en la empresa. No había forma en el infierno de que volviera allí. Desde entonces, he tenido la suerte de conseguir un trabajo como ingeniero de sonido para una compañía de producción local y he recibido algo de asesoramiento a petición de mi madre. Disfruto del trabajo que hago ahora y el ambiente es refrescantemente agradable. Las supuestas alucinaciones han cesado por algún tiempo. Hasta el día de hoy, el significado detrás del incidente sigue siendo incierto. Supongo que algunas cosas es mejor dejarlas así. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras me tapaba la boca para ahogar los sollozos incontrolables al mirar la horrible forma que ahora estaba a solo unos metros del escritorio. Parecía algo sacado directamente de una pesadilla. La cosa araña miró el escritorio antes de girar y desaparecer en el oscuro sótano. Tan pronto como desapareció de la vista, me oriné. No es una metáfora. Literalmente me oriné, y no me avergüenza admitirlo. Después de unos 5 minutos sentado en la oscuridad, algo sucedió que nunca olvidaré. Desde algún lugar dentro del oscuro sótano, una voz ronca me habló. «Por favor, sal de mi casa, joven». Corrí fuera de allí tan rápido como pude. En segundos, salí por la puerta principal y vi a Randy en su bicicleta sonriéndome. «Ja, sabía que estabas en el sótano. No iba a bajar allí para que pudieras saltar y asustarme. ¿Te has meado encima?» No le dije una palabra, solo agarré mi bicicleta y salí disparado.
con Randy siguiéndome y haciendo bromas sobre la mancha en mis pantalones. Cuando llegamos a mi casa, intenté explicarle todo lo que había pasado. Por supuesto, no me creyó ni una palabra y seguía burlándose de mí por haberme meado. Durante todos estos años pensé que todo esto estaba solo en mi cabeza. Tal vez me quedé dormido debajo de ese escritorio y tuve una pesadilla, hasta que escuché una serie de historias en este canal sobre algo llamado el monstruo de las piernas largas. En casi todas las historias, primero aparece como un hombre con capucha y luego toma la forma de una criatura parecida a una araña gigante. Los avistamientos han ocurrido principalmente en el noreste de Estados Unidos. No estoy del todo seguro de si lo que encontré era la misma criatura, pero las similitudes son difíciles de ignorar.